America Business Forum se enorgullece en presentar a Facundo Manes. Gracias, amigo. Gracias. Bienvenido. Buenos días, Facundo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Mira, es un honor coincidir contigo. Recuerdo la entrevista que hicimos juntos en el programa Cala en CNN en español. Luego lo mucho que he aprendido a través de tus libros y, por supuesto, tenerte aquí y escucharte hoy es un honor. ¿Cómo te sientes? Muy contento. ¿Se escucha bien atrás? Perfecto. Muy contento de estar acá, de pensar juntos el órgano más complejo del universo, nuestro cerebro, y también sobre nuestra sociedad. Hay algo bien interesante y es que en la sociedad donde vivimos son pocos los que piensan, porque no nos educaron sobre el tema del cerebro, no nos dieron neurociencias desde la niñez, entonces nuestro sistema operativo no lo tomamos en cuenta muchas veces. Hay una canción que fue muy popular de Jennifer López que decía, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Recuerdan? ¿Y el anillo pa' cuándo? Y luego salió una parodia de un dominicano que hizo la parodia de ¿y el cerebro pa' cuándo? Y esa merecía el Grammy, porque él decía en esa canción, te lo has hecho todo, te has cambiado el pelo, te has cambiado el tamaño de los senos, te has cambiado la cintura, pero ¿y el cerebro pa' cuándo? ¿Cuándo vas a intervenir el cerebro? Así que el escenario es todo tuyo, ilústranos para vivir más y mejor. Gracias. Gracias, Facundo. Gracias. Bueno, quiero agradecer esta posibilidad de estar en Uruguay, en este querido país, para hablar sobre nuestra conducta, sobre cómo funciona el órgano más complejo del universo, nuestro cerebro. Lo que tenemos entre nuestras orejas es el órgano más complejo del universo. La computadora más sofisticada no le llega a los pies a nuestro cerebro en las cosas por las cuales somos humanos, en las funciones a las que nunca va a acceder la computadora. También quiero agradecer por insistirme y pedirme, como a todos los disertantes de hoy, contar una historia personal, contar qué nos trajo a cada uno de los que va a hablar hoy a hacer lo que hace. Y mi historia personal, la verdad que es muy parecida seguramente a la mayoría de los que estamos acá. No tiene muchas cosas diferentes. Yo crecí en un pueblito en la provincia de Buenos Aires que se llama Arroyo Dulce, de 2000 habitantes, y luego en Salto, un pueblito un poco más grande. Mi mamá no terminó sexto grado y mi padre era un médico rural. Y yo crecí pensando, porque el contexto de mi país me lo ofrecía y también mi familia, que la educación era la única arma que yo tenía para lograr mis objetivos en la vida. Como no nací en una élite, ni social, ni política, ni económica, y me daba cuenta que el mundo no pasaba por mi pueblito, me esforcé para estudiar, aún creyendo que no tengo una gran inteligencia, pero hoy sabemos desde la ciencia que es más importante la actitud
que un grado más de coeficiente intelectual. La ciencia no puede medir nuestra inteligencia en toda su complejidad. Puede medir algunos aspectos. El que mejor se puede medir es el coeficiente intelectual. Pero para nada el coeficiente intelectual representa toda nuestra inteligencia. Tener un coeficiente intelectual alto predice éxito en tareas que requieren coeficiente intelectual. Pero, por ejemplo, no predice éxito en liderazgo. Tener éxito o más posibilidades de éxito como líder requiere otros tipos de inteligencia, como la inteligencia emocional, que es la capacidad de percibir nuestras emociones y percibir las emociones en los demás. Y también el liderazgo requiere de inteligencia social. La inteligencia social es imaginar que cada uno de nosotros imaginemos que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras y que quizás tenga semillas de verdad sus creencias, aunque no coincidan con las nuestras. Eso se llama empatía, y hay una empatía cognitiva que es esta, de imaginar qué piensa el otro, qué siente el otro. Pero hay algo tan importante como la empatía cognitiva, que es la empatía emocional, sentir lo que siente el otro. Y otro aspecto de la inteligencia humana que quiero manifestarles es que mucha gente piensa que la inteligencia es fija. Y otros piensan que la inteligencia se puede moldear con tenacidad, con pasión, con foco, con esfuerzo. En Inglaterra se hizo un experimento donde agarraron, imagínense, toda esta parte del salón a chicos con alto coeficiente intelectual, pero pensaban que su esquema mental, su mindset, pensaban que la inteligencia no se expandía. Y a otro grupo de chicos con menos coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia se expandía. A ambos los enfrentaron con pruebas matemáticas muy complejas y los chicos con alto coeficiente intelectual, pero que tenían el mindset, el esquema mental de pensar que la inteligencia no se expandía, empezaban a hacer esos problemas matemáticos difíciles, se frustraban y abandonaban. Los chicos con menor coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia se moldeaba, se expandía por la tenacidad, por la actitud, por la pasión, por el trabajo, por la constancia, empezaban a hacer los ejercicios matemáticos, se frustraban, pero seguían. Y al final rendían más los chicos con menor IQ que los chicos con más IQ. Lo que diferenciaba es la actitud. Y eso fue, creo, lo que traté de aprovechar yo. Como les digo, no creo tener un IQ, un coeficiente intelectual muy alto, pero había un contexto. Mi sociedad en ese momento y mi familia me hacía pensar que si estudiaba, si trabajaba, si era honesto, iba a poder cumplir mis sueños o iba a tener más autoestima al no venir de ninguna élite para cumplir mis sueños. ¿Y por qué remarco esto? Porque nuestra sociedad cambió. Lamentablemente, en mi país, en la Argentina, según algunas estadísticas recientes, solamente el 5% de las personas en mi país piensa que la movilidad social ascendente es por la educación. La mayoría piensa que es por la corrupción, la política, el fútbol o la herencia. No tenemos futuro por más que mejoremos el aula si el contexto no ayuda. Si no cambiamos totalmente el paradigma, dejamos de emparchar en América Latina y empezamos a entender que a nivel personal, pero a nivel social, a nivel sociedad, lo que nos va a cambiar nuestro destino es el conocimiento, es el valor agregado, es la innovación permanente, es la inversión en ciencia y tecnología.
La educación para mí no es un eslogan, no es una frase linda. Tenemos que hablar de educación. Para mí la educación es algo personal, porque fue lo que me permitió lograr la autoestima necesaria para cumplir mis sueños, tener una voz en la ciencia internacional en mi área, tener una voz en mi sociedad. Cuando estuve en Buenos Aires, estudiando medicina en la Universidad de Buenos Aires, conocí a una persona que cambió la vida, mi vida por lo menos, el profesor Massiti. Y es importante tener ejemplos, porque el cerebro humano, nuestro cerebro, aprende básicamente cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Y durante mi carrera de medicina me puse al lado de este profesor a investigar el cerebro. Cuando terminé mi carrera de médico, hice la residencia en Fleni. Fui el primer residente de Fleni cuando inauguraba Fleni Belgrano. Y tenía ganas de irme a Estados Unidos, pero no sabía inglés. No tuve la posibilidad de estudiar inglés en mi pueblo. Y cuando, por mis investigaciones como estudiante de medicina y mis investigaciones durante mi residencia en Fleni, conseguí la beca en Estados Unidos, llegué a Estados Unidos sin poder expresarme. Y durante un año iba al hospital a la mañana, trataba de entender lo posible, anotaba todo, pero no dormía 2 o 3 horas en el primer año y me quedaba viendo televisión con los subtítulos en inglés para aprender el idioma. Estudiaba medicina o ciencia y al mismo tiempo inglés. Después me mudé a Inglaterra, me doctoré en la Universidad de Cambridge y volví a mi país en el 2001. El país era un caos y yo quería estar ahí. Y me pregunté cómo podemos ayudar, cómo podía ayudar a mi país. Y pensé que lo mejor era ayudar desde lo que yo sabía, generando institutos de investigación, consiguiendo dinero para repatriar científicos, tratando de poner la Argentina en el área de neurociencias cognitivas en los mejores niveles internacionales. Así que de ahí soy, de acá soy, del Río de la Plata. Ahí está mi padre enterrado en la Argentina. Mi padre, un médico rural muy sabio, me decía que en la vida había solo 2 cosas que eran las más importantes: el amor y el conocimiento, porque reflejan las 2 cualidades más importantes de los seres humanos: la inteligencia y la generosidad. Ahí en la Argentina están mis hijos y quiero que crezcan mis hijos. Así que no me voy a ir nunca, por más crisis económicas que tengamos. Comprendo al que se va. Pero cuando vivía en Inglaterra, me cruzaba con César Milstein, Premio Nobel de Medicina. Y yo le decía, ¿por qué no vuelve a la Argentina? Y no, él me decía, tienen que volver ustedes, los jóvenes. En ese momento yo era más joven. Y me di cuenta que no hay nada como vivir en el país de uno, porque el país de uno está adentro. Uno cuando se levanta a la mañana no se pregunta dónde está. Hay problemas, hay miles de problemas, pero son nuestros. Y en nuestros países somos millonarios en emociones. Yo me levantaba todas las mañanas en los años que vivía afuera y sentía que no estaba en mi lugar. Y me iba bien médicamente, científicamente, tenía una vida placentera en términos económicos, pero no era millonario en emociones. ¿Por qué digo esto? Porque la salida es colectiva, no es individual. Y la salida de nuestra región, porque América Latina ha perdido el tren en la industria moderna y en la innovación. Hemos perdido el tren. Y para salir, para competir en el mundo, para jugar en primera en el mundo, en la economía moderna que se basa en la innovación,
en la ciencia, en la tecnología, en generar el conocimiento y aprovecharlo, tenemos que hacerlos entre todos. Pero, ¿qué es la educación? ¿Cómo podría definir la educación? La educación ya no es enseñar algo concreto a alguien. La educación es tratar de generar una brújula confiable a todas las edades, porque ya se acabó que hay que estudiar una etapa de la vida. Todos tenemos que volver al colegio, todos nosotros, y reinventarnos permanentemente. Los países se reinventan. ¿Cómo nos vamos a reinventar nosotros? Además, al cerebro le hace bien educarse hasta el último día. No solo que podemos aprender cosas nuevas hasta el último día, sino que debemos aprender cosas nuevas hasta el último día. Nunca debemos jubilarnos de lo que nos gusta. Tenemos que jubilarlo claramente de lo que hacemos, del trabajo de tantos años. Eso viene de júbilo. Pero nunca tenemos que jubilarnos de lo que nos apasiona. Hasta el último día de la vida tenemos que aprender cosas nuevas. Entonces, la educación es generar una brújula confiable en cualquier edad para navegar un mundo incierto, volátil, cambiante. Y el éxito de la educación no se debe medir en un punto más, en un ejercicio matemático, como lo hicimos antes, que no está mal y debemos aprender más matemáticas, ciencia, tecnología. Pero la educación, el éxito de la educación se tiene que evaluar hoy más que nunca en la construcción de una identidad, en la búsqueda de la curiosidad, en tener más flexibilidad cognitiva para adaptarse a un contexto que cambie. Porque estas herramientas y la empatía, la compasión, son la mejor arma que tenemos para la mayor amenaza de nuestro tiempo: la ignorancia, las mentes cerradas, el odio y el miedo. El miedo no es un factor menor. El miedo es el sistema más eficaz para controlar a la sociedad. El miedo paraliza y el antídoto es trabajar colectivamente. Tenemos, ante el avance de la inteligencia artificial, que aparear el trabajo automático de los robots con los elementos que nos hacen humanos y que nunca va a tener la computadora más sofisticada. Muchos hablan de una singularidad. Habrán escuchado que muchos tecnólogos, sobre todo, hablan de una posible singularidad en donde las máquinas van a ser más inteligentes que nosotros. Y quiero reflexionar sobre esto. Porque la inteligencia artificial nace hace muchas décadas, en la década del 50 del siglo pasado. Y siempre hubo predicciones que los robots venían a conquistar el mundo, y nunca pasó. La inteligencia artificial, en sus comienzos, consistía en programas que realizaban tareas humanas para los cuales esos programas fueron programados. Hoy, la inteligencia artificial dio un paso muy importante, porque estos programas pueden hacer tareas para los cuales no fueron programados. Eso cambia todo. La inteligencia artificial moderna analiza grandes extensiones de datos, mucho más que nuestro cerebro, en muy poco tiempo, mucho mejor que nuestro cerebro, y aprende del ensayo y error. Entonces, a diferencia de las primeras décadas de la inteligencia artificial actual
puede hacer tareas para las que no fue programado. Y eso cambia todo. Y muchos predicen que en unos años o en unas décadas va a haber una singularidad, donde las máquinas van a superarnos. Eso es porque no conocen el cerebro. La computadora más sofisticada o la inteligencia artificial más sofisticada no va a reemplazar nunca la capacidad humana para la creatividad, para la empatía, para la compasión, para el liderazgo, para el contacto humano, que es la principal fuente de bienestar. Sí vamos a tener que controlar éticamente qué hacemos con esta inteligencia artificial que en cierta manera se dispara sola. Pero el desafío es aparear el avance de la inteligencia artificial, de la robotización, con las cualidades humanas que son únicas del cerebro humano. Todos los trabajos del futuro para los humanos van a tener que ver con las capacidades que nos hacen únicas como humanos. Tocar al otro, contacto humano, liderazgo, empatía, compasión, pensamiento crítico, flexibilidad cognitiva. Y vamos a trabajar en sintonía con la inteligencia artificial, pero para nada nos va a superar. Pero sí vivimos en este mundo al que muchos llaman la cuarta revolución industrial o industria 4.0. Hubo diferentes revoluciones industriales. Pasamos de una economía agrícola y de comercio básicamente a otra más compleja con el advenimiento del vapor, luego de la industria seriada, del petróleo, luego de las comunicaciones. Y ahora estamos viviendo una nueva revolución industrial que ya no cambia lo que hacemos, nos cambia a nosotros. Hoy esta nueva revolución industrial es una mezcla entre lo físico, lo biológico y lo digital. Y les cuento un solo ejemplo de mi área. Hoy no es ciencia ficción, hoy existe lo que se llama en inglés Brain-Computer Interface o interfase cerebro-máquina. Hoy una persona que es cuadripléjica, que no puede mover los miembros, pero que su actividad cognitiva está intacta, puede pensar, tuvo un accidente en el tronco cerebral y quedó cuadripléjica, está en una silla de rueda, no puede mover sus brazos, sus piernas, pero puede pensar, hablar, comprender, sus funciones cognitivas están intactas. Hoy esa persona puede tener una grilla de electrodos en la cabeza y esta persona puede pensar, quiero agarrar un chocolate y llevarlo a la boca. Y escuchen esto, estos pensamientos, esta secuencia de pensamientos generan una actividad eléctrica específica que no genera otra secuencia de pensamientos, y esos pensamientos pueden ser decodificados, pueden ser detectados por esta grilla de electrodos y decodificados por sistemas complejos de computación que activan un brazo robótico que se mueve por la fuerza de los pensamientos. Esto es real. Se llama interfase cerebro-máquina, se usa para ayudar a pacientes que no tienen movilidad y que a través de sus pensamientos pueden mover aparatos robóticos o brazos robóticos y mejorar su calidad de vida. Pero también se puede hoy mandar pensamientos por Wi-Fi. Entonces, quizás esto de que la nueva revolución industrial significa la fusión de lo biológico y lo digital y lo físico, ya es una realidad. Y esta es la economía del mundo, el conocimiento, el valor agregado. Y les cuento experiencias de países. Corea del Sur, hace unas décadas, era una gran villa miseria y la mayor parte de la población era analfabeta. Y Corea del Sur tenía el mismo ingreso per cápita que Ghana. En un momento Corea del Sur decide
un proyecto de país estratégico a mediano y largo plazo, basado en el conocimiento. Empieza a invertir mucho más del PBI en ciencia y tecnología y lo vincula a la producción, con instituciones que en nuestros países son débiles o no existen, o necesitamos más. Ghana sigue invirtiendo lo mismo. A las décadas, Corea del Sur tenía 16 veces más el ingreso per cápita que Ghana, que siguió igual, sin invertir en investigación y desarrollo. Y gran parte del desarrollo de Corea del Sur fue por la inversión en conocimiento. Israel era un país con hiperinflación, con una economía agrícola, en guerra y sin recursos naturales. Y empezó un programa facilitado por el gobierno para vincular la generación de conocimiento con la industria. Y hoy Israel es una de las economías más pujantes del mundo y es, en la zona de Tel Aviv, el segundo Silicon Valley. Finlandia, un país agrícola, decidió hace unas décadas poner como política de Estado la educación. Y todos hablamos de educación, pero más allá que sea personal para muchos de nosotros, muchos piensan, pero ¿por qué no hablamos de economía si tenemos miles de problemas en Uruguay, en Argentina, divisiones, desigualdades? Les quiero decir que estamos hablando de economía, de generar trabajo, porque la educación debe ser el principal motor y programa económico de nuestros países. Irlanda, en el año 70, tenía una deuda de más del 100% del PBI. Tenía 18% de su ocupación y tenía déficit fiscal. Hizo un programa de recuperación histórica entre todos los sectores y hoy es una de las economías más pujantes de Europa. Argentina, en una época tuvo el ingreso per cápita más alto del mundo, porque el mundo necesitaba productos básicos, cueros, carne. Pero en ese momento nosotros deberíamos haber invertido en la tecnología que dio lugar a todo lo que vemos hoy, esta cámara, el celular. Los países pobres en guerras que nos compraban la carne o los granos, en su pobreza invertían en ciencia y tecnología. Argentina nunca lideró la innovación tecnológica en el mundo. Cuando la gente dejó de comprar granos y carnes, nosotros no nos innovamos y empezó una decadencia que hoy nos sitúa muy por debajo del potencial de nuestro país. Argentina nunca en su historia invirtió en ciencia y tecnología lo suficiente para que esto impacte en el PBI. O sea que en mi país nunca hicimos de todo, menos el camino al desarrollo. Nunca probamos invertir sistemáticamente en investigación y desarrollo y generar instituciones fuertes que vinculen al científico, a la idea, con el empresario. Esto es lo que hizo Australia, aún con 4 veces más recursos naturales que nosotros. En la Argentina pensamos que tenemos muchos recursos naturales. Nos mentimos. Ahora voy a explicar por qué no hacemos lo obvio, cómo funciona el cerebro de todos para no hacer lo obvio, porque todos sabemos que tenemos que comer frutas, verduras y pescado, y tampoco lo hacemos. Después voy a explicar por qué el cerebro, para entender por qué no hacemos las cosas que nos llevan al desarrollo, tenemos que comprender cómo funciona nuestra mente. Argentina piensa, o nosotros pensamos, que somos un país con grandes recursos naturales. Y no es así. Somos el país 40 y pico en recursos naturales. Y aunque fuéramos el primero, hoy los recursos naturales no son el motor de la economía moderna. Australia en el año 68 tenía ingreso per cápita más alto que Argentina antes de las devaluaciones de hace unos meses.
triste, ¿no? En el año 68 Australia tenía el mismo ingreso per cápita que teníamos nosotros hace unos meses. Y Australia, porque tiene menos habitantes, tiene 4 veces más recursos naturales que Argentina. Porque Argentina tiene recursos naturales, pero tiene 50 millones o 45 millones. Y cuando uno hace el cálculo per cápita, somos el país 40 y pico en recursos naturales. Y Australia, que tiene 4 veces más recursos naturales que Argentina, ya en el año 68 tenía el doble de científicos. Y tiene una economía basada en recursos naturales, pero una economía con tecnología asociada al recurso natural e independiente. Lo mismo que Canadá, independiente de los recursos naturales. Fabrican tecnología, aviones. Ahora, si es claro que este es el camino, ¿por qué no lo hacemos? Si es claro que comer frutas, verduras y pescados es lo que deberíamos hacer, ¿por qué no lo hacemos? Para esto tenemos que entender cómo funciona nuestra mente y cómo decidimos. Los seres humanos pensamos que somos racionales y somos limitados racionalmente. Por ejemplo, la teoría económica clásica asume que nosotros decidimos racionalmente, que cuando decidimos y tomamos una decisión económica tenemos toda la información analizada, los pros y las contras, que decidimos en forma racional en base a los pros y las contras, que decidimos en forma independiente, individual. Por eso se hacen, basado en la teoría económica clásica, predicciones matemáticas que nunca se cumplen. Todos los modelos matemáticos económicos fallan. ¿Por qué? Porque los seres humanos no funcionamos como la teoría económica clásica piensa o asume que funcionamos. Nosotros decidimos la gran parte del día en forma emocional, no consciente, intuitiva, con sesgos, con esquemas mentales, porque esto no requiere gasto mental, gasto cognitivo. 5 más 5, ¿cuánto es? 10. Lo aprendimos cuando éramos chicos, ahí gastamos energía mental, pero ahora ya es 5 más 5, 10. Un porteño soberbio. Yo vengo del interior, yo pensaba que todos los porteños eran soberbios. Crecí pensando con estos esquemas mentales. Cuando fui a Buenos Aires me di cuenta que algunos son soberbios, pero no todos. Los uruguayos toman mate. No todos toman mate. Los alemanes son honestos. Pensamos y creemos nuestros esquemas mentales. Vamos creciendo y vamos construyendo esquemas mentales, no solo de lo que vivimos, sino cómo lo interpretamos, porque mi hermano y yo tuvimos una infancia similar, pero cada uno lo interpretó de una manera. Y vamos con estos bias, con estos esquemas mentales, como anteojos por la vida. ¿Saben qué hacemos todos? Tomamos en cuenta y asimilamos lo que coincide con nuestras creencias e ignoramos lo que no coincide con nuestras creencias. ¿Por qué? Porque cuando la evidencia contradice lo que pensamos, nos produce un malestar cognitivo que ignoramos. Entonces buscamos a alguien que piense como nosotros. Pero es difícil cambiar. Cuando ustedes ven una charla que dice cambio, sospechen, porque es difícil cambiar. Porque en nuestra vida crecimos con estos esquemas mentales, con estos bias, con estos hábitos. Al final, siempre en Buenos Aires, cuando salimos a comer apurado con mi mujer, queremos explorar nuevos restaurantes, pero vamos siempre a los mismos. Vivimos con hábitos. Todos les pasa lo mismo. Incluso recordamos más las cosas que coinciden con nuestras creencias. Olvidamos más las cosas que no coinciden con nuestras creencias. Esto se llama razonamiento motivado. Esto se ve bien en el cambio climático. Si uno tiene una identidad conservadora o de derecha
y asocia el cambio climático o la lucha del cambio climático con un movimiento de izquierda o progresista, por más que entienda racionalmente el valor del cambio climático, es más importante la pertenencia a la identidad conservadora o de derecha que el cambio climático. Lo mismo pasa por las vacunas. Mucha gente en el mundo piensa que las vacunas producen autismo. No es así, las vacunas no producen autismo. Pero si alguien está convencido de eso por sus creencias religiosas, porque odia a los médicos, los laboratorios científicos, la modernidad o lo que sea, y uno le dice, mirá que hay mucha evidencia que las vacunas no producen autismo, la persona va a ignorar la evidencia y va a buscar otra persona que opine como él o como ella. La evidencia no cambia lo que pensamos. Y no es acerca de las vacunas o del cambio climático. No es que nos peleamos por el cambio climático o por un partido político o por una ideología o por las vacunas. No es el tema en sí. Lo que pasa es que cuando alguien confronta con evidencia que no coincide con nuestras creencias, está criticando nuestra construcción de identidad. Y eso es insoportable para todos. Pero para todo esto, en América Latina, para encarar la nueva revolución industrial, la era del conocimiento, entender que el principal recurso de un país está en el cerebro de los habitantes, en la estimulación cognitiva y socioafectiva de las personas, y no tanto en los recursos naturales ni en el sistema financiero. Obviamente que el sistema financiero es importante, obviamente que los recursos naturales son importantes. Pero estoy diciendo que no podemos depender, en mi país, por ejemplo, no podemos vivir sin 45 millones solamente de los recursos naturales. Por más que tengamos el campo o vaca muerta, no alcanza. O exportemos acero o agroquímicos, no alcanza. Tenemos que cambiar el paradigma, entrar en el mundo del conocimiento, generar ciencia, aprovechar esa ciencia, vincular el sistema científico-tecnológico con mayor inversión con la producción. Pero para todo esto tenemos que educarnos. Y para educarnos, además de mejorar la escuela, de reivindicar al docente, que debería ser el trabajo más prestigioso de nuestros países, no hay trabajo más importante que el docente. ¿Qué es más importante que educar a los futuros médicos, jueces, presidentes, empresarios, enfermeros? Además de empoderar al docente, de revalorizar la docencia, tenemos que generar educabilidad en nuestro continente. La educabilidad refiere a la capacidad del cerebro para aprender. Por eso, en la Argentina o en el continente no podemos hablar de meritocracia, porque muchos salen de escalones más abajo. Si el cerebro no está bien nutrido, y no hablo de resolver el hambre, que es un tema serio en la Argentina que se está enfocando, hablo de resolver la malnutrición. Aunque alguien no tenga hambre, puede tener malnutrición, déficit de vitamina, anemia, obesidad. Todo eso impacta en el aprendizaje. En la Argentina, de 10 chicos de 10 años, 4 tienen algún tipo de malnutrición. Eso impacta en el aprendizaje. Pero además de estar bien nutrido, no solo de tener hambre, obviamente, de no tener hambre, obviamente, y de estar bien nutrido, sino necesitamos estímulos cognitivos y emocionales. Hay un estudio del BID, por el grupo de Florencia López Bo, que muestra que chiquitos de Ecuador de 4 años, que están bien nutridos, pero poco estimulados, cuando se les presentan 30 palabras, le muestran 30 figuras y tienen que denominar las palabras, rinden mucho menos que un chico de clase media, donde no solo está bien nutrido, como el chiquito de clase vulnerable, sino que además tiene estímulo afectivo y cognitivo. Si no garantizamos la educabilidad, la capacidad de los chicos en nuestra región para aprender, vamos a quedar más atrás, vamos a tener más desigualdad. Por eso tenemos que cambiar el sistema económico clásico que busca el crecimiento per se. El crecimiento es bueno, tenemos que crecer, pero el crecimiento sin inversión en el desarrollo humano genera más desigualdad.
Y les cuento ejemplos históricos de cómo funcionamos los seres humanos. Ustedes se acuerdan de Chernobyl o habrán visto la serie de Chernobyl. Bueno, uno si ve la serie, que es muy buena, y la recomiendo ver al que no la vio, piensa que todo eso pasó, la explosión del reactor nuclear, porque el sistema soviético era corrupto, era ineficiente, había miedo al jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que podía ser cierta. Pero le doy dos ejemplos en países diferentes, más ordenados, diferentes totalmente a Rusia. Uno es Estados Unidos, donde pasó Katrina. Y ustedes me dicen, bueno, pero Katrina fue una inundación. Sí, pero ¿saben qué? Construyeron casas donde era peligroso. Y las excusas que había no eran suficientes para una inundación que nunca se previó en un país civilizado como Estados Unidos. Y también les puedo nombrar la explosión nuclear en Fukushima, en Japón, hace unos años. Y uno dice, bueno, es un tsunami fue. ¿Se acuerdan en Japón un tsunami? No. Pero el reactor nuclear fue construido en un lugar de tsunamis, en Japón. ¿Por qué pasa esto? Por algo que tenemos todos, que son sesgos de optimismo. Estos esquemas mentales, estos bias, muchas veces nos generan sesgos de optimismo, que son la principal fuente de error de las personas muchas veces y de los países. Obviamente que tenemos un sistema de toma de decisiones racional, lógico, deliberado, pero eso requiere gasto mental y no podríamos vivir todo el día usando este sistema. Por eso tenemos la mayor parte del día un sistema de toma de decisiones que usamos todos, que es guiado por las emociones, no consciente, intuitivo, basado en experiencias previas, aprendizajes previos, en un contexto que cambia. Y no es mejor uno que otro, no es el mejor el sistema racional o el sistema intuitivo, emocional. Se complementan. Hay momentos donde nosotros no podemos decidir racionalmente. Hace 30.000 años, un antepasado nuestro que tenía el mismo cerebro que tenemos hoy nosotros, ninguna circunvolución más, ningún hemisferio más, ni menos. Hace 40.000 años, un antepasado nuestro estaba en la selva y veía una sombra. Si se ponía a evaluar si la sombra era de una rama que daba sombra o de un oso que lo podía matar, si buscaba la verdad racionalmente por las características de la sombra, si era un oso no sobrevivía. ¿Qué hacía nuestro antepasado? Huía. Para nosotros es más importante sobrevivir que la verdad. Y también pertenecer a una tribu. Es más importante, como les dije antes, pertenecer a una tribu, a la derecha, a la izquierda, al progresismo, a River, a Boca, a Peñarol, al partido tal, que la verdad. Hay dos cosas más importantes para la verdad, para nuestra especie. Por eso necesitamos instituciones, por eso necesitamos más ciencia, necesitamos más tecnología, para que sean antídotos a nuestros sesgos y proyectos a largo plazo que no dependan de una persona o de iluminados, que es lo que hicieron los países que le conté que lograron desarrollarse. Y por eso todas las teorías económicas, estos modelos económicos fallan, porque nosotros no decidimos económicamente en forma racional, no decidimos individualmente, decidimos colectivamente, el contexto, la gente que nos rodea influye mucho en cómo decidimos y nosotros tenemos información sesgada, no tenemos toda la información cuando decidimos. Y esto no lo digo yo porque soy neurocientífico. De los últimos 10 premios Nobel de Economía, 2 son expertos, Daniel Kahneman y Richard Taylor, en la conducta humana. Hoy la economía moderna está tomando en cuenta cómo funciona el cerebro para hacer programas económicos más viables y que tengan que ver más con cómo funcionamos nosotros en la vida real. Así que Latinoamérica, Uruguay, Argentina tienen un desafío muy grande. Primero, entrar en la economía del conocimiento, en invertir más en innovación, en ciencia y tecnología y vincularlo con el sector productivo, con instituciones
que debemos crear en nuestros países. Nunca hicimos lo que deberíamos haber hecho para desarrollarnos. Hicimos de todo, menos esto. Por eso soy optimista. Esto es como un paciente diabético que llega al consultorio en mal estado, pero nunca probó la medicación adecuada. Pero hay que convencer al paciente que tiene sus sesgos, sus esquemas mentales y que no reconoce su condición, que es otra problemática que tenemos, por lo menos en la Argentina. Cuando alguien viene al consultorio y viene con la familia y la familia me cuenta el problema del paciente, y que es un problema enorme, y lo miro al paciente y le digo, ¿qué te pasa? Dice, no, nada, estoy bárbaro. Yo digo, este paciente tiene anosognosia, no comprende lo que tiene. Tiene mal pronóstico porque no puede abordar o dejarse ayudar por la medicina moderna. Y en Argentina tenemos por lo menos anosognosia. Pensamos que somos ricos en recursos naturales, como les conté, somos el país 40 y pico en recursos naturales per cápita. Y además, aunque los recursos naturales argentinos fueran los primeros del mundo, hoy los recursos naturales no son tan importantes. El 70% de la exportación de caucho del mundo la tiene Indonesia y Tailandia. Y ninguno de esos países tiene un juego relevante en la economía del neumático. 70% del caucho del mundo exporta Indonesia y Tailandia y ninguno de esos países tiene una fuerza relevante en la industria del neumático. Hay que hacer neumáticos. No es malo tener caucho, pero hay que hacer neumáticos. La economía es en el valor agregado. Holanda es el segundo exportador de alimentos del mundo. Obviamente que muchos los importa, pero le pone diseño, le pone el puerto de Rotterdam, le pone lo que sea, pero en dólares es el segundo exportador de alimentos del mundo. Un país pequeño, altamente poblado, que le ganó espacio al mar. El primer exportador de alimentos del mundo es Estados Unidos. El segundo uno esperaría que sea China, India, Rusia, Argentina, Brasil, Canadá, Australia. No, Holanda. Pero hace unas décadas la burocracia estatal, sindical, los empresarios se pusieron un proyecto común. Así que Latinoamérica y nuestros países tienen que entender esto. Es bueno tener recursos naturales y es bueno, como hizo el campo argentino y el campo uruguayo, aumentar la tecnología en el campo y en la industria. Pero eso no alcanza para dar bienestar a todos. Porque tenemos que pensar un proyecto que nos dé bienestar a los 45 millones en la Argentina y a todos los millones de Uruguay, no para un sector. Y eso es conocimiento. La única manera que nuestros países generen bienestar para toda nuestra población, no para una parte, es valor agregado, conocimiento. Y para eso tenemos que reconocer que los recursos naturales son buenos, pero no son suficientes y tampoco tenemos tantos. Y segundo, tenemos que entender, por lo menos que la Argentina, yo tengo 50 años, y desde los 10 que escucho que estamos en vías de desarrollo. Ya 40 años pasaron y no nos desarrollamos. No estamos en vías de desarrollo. Argentina no es un país en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque los países se desarrollan invirtiendo mucho más de lo que hace Argentina. Argentina invierte hoy en ciencia y tecnología 0.59 del PBI. Lo mismo que Gabón y Senegal. ¿Por qué vamos a vivir como en Francia o en Inglaterra o como España? Si invertimos lo mismo en ciencia y tecnología que Gabón y Senegal. Y además, Argentina debería gradualmente invertir sostenidamente 5 o 6 veces más en ciencia y tecnología. Y además generar instituciones que hoy no existen para vincular las ideas con los empresarios y la producción. No le podemos pedir a los empresarios que sean científicos ni a los científicos que sean empresarios, pero tenemos que generar empresas que vinculen esto. Esto es lo que hizo Alemania, lo que hizo Inglaterra, lo que hizo Taiwán, lo que hizo Corea del Sur. Pero para eso tenemos que reducir los sesgos. Y también tomar en cuenta lo que hicieron los próceres en nuestros países, en Uruguay y en la Argentina. Pero como soy argentino no voy a hablar de Uruguay, voy a hablar de mi país, pero acá hubo casos similares. Acá hubo patriotas, y en Argentina también, que todas estas dificultades no los amedrantaron, los hicieron pensar en grande, que es lo que debemos hacer nosotros ahora. En Argentina, en 1968, el 80% de la población era analfabeta. 78% de la población en 1868 era analfabeta. Y unos patriotas que pensaron en un proyecto de país a largo plazo que no iban a ver,
no pensaron en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, hicieron la educación pública y la ley 1420 que cambió la historia argentina y que le dio, por ejemplo, 3 premios Nobel en ciencia. Es el único país hispanoamericano con 3 premios Nobel en ciencia. España tiene 2, Cajal y Ochoa. La ley 1420 en la Argentina de hacer una escuela en cada pueblo no fue una ley de educación, fue un proyecto de nación, que es lo que debemos recuperar. Y Argentina en 1947 tenía menos analfabetos que Italia y España, 13%. Pasamos de 80% de analfabeto a 13%. Lo hicimos y tenemos que volver a hacerlo. Acá en Uruguay lo hicieron y van a tener que volver a hacerlo. Y esto se hace entre todos. Y suena difícil, sí. Suena terriblemente difícil. Pero les cuento de otro loco de mi país, el héroe máximo de mi país, José de San Martín. Cuando él buscaba plata para un sueño que tenía, que era cruzar la cordillera de los Andes, no con la tecnología de hoy, sino con la fuerza y la garra de liberar un continente, muchos a los que les pedía plata lo miraban como si fuera un loco y le decían, no, esto es imposible, y no le daban plata. Y muchos le daban plata, pero le decían, esto que querés hacer es imposible. Y San Martín le decía, sí, es imposible, pero es imprescindible. De ese modo tenemos que pensar nosotros. Tenemos que cambiar el paradigma en nuestra región, porque si no vamos a quedar cada vez más atrasados en la economía moderna que tiene que ver con la innovación. Y tenemos que pensar en un modelo económico que favorezca el bienestar humano. Y cierro con los datos de la ciencia de qué nos dan bienestar. La plata, después de cierto nivel, no impacta tanto en el bienestar. Un multimillonario no es más feliz que yo por la plata. Puede serlo porque hace las cosas que debería hacer para ser feliz. Lamentablemente, alguien que vive en la pobreza tiene un impacto en su bienestar. Pero después de cierto ingreso que es razonable, en Estados Unidos alrededor de, no me acuerdo, pero $80.000 por año, que para Estados Unidos es una cifra de clase media, después de ese nivel la plata no impacta tanto, ni el poder. La edad es otro tema. Hasta los 20 años se estudiaron, no importa si uno crece en Bangladesh o en Nueva York, uno es bastante feliz. Hasta los 20 años la gente tiende a ser feliz en general. Y después de los 60 también. Entre los 30 y 60 uno tiene varios frentes de estrés en la vida. Los hijos, que son maravillosos, acá está mi hijo Pedrito, pero uno está preocupado que le pase algo, o la economía, o la carrera, el matrimonio. Así que uno es bastante miserable en general entre los 30 y 60 años. Y después de los 60 uno ya no quiere ser más Messi ni nada y se relaja. Eso pasa. Ustedes van a ver la tapa de The Economist hace unos años de la U de la felicidad. Eso fue estudiado en todo el mundo, The U of Happiness. Y pueden creer que menos en la Argentina. En la Argentina se estudió y tenemos una L. Después de los 30 no somos más felices. Una cosa que nos da felicidad es el contacto humano. Tengan vínculos humanos. Porque una de las epidemias mayores de ahora que impactan la salud pública y en la economía de los países es la soledad. La gente no tiene con quién hablar. El vínculo humano es el factor que predice bienestar e incluso expectativa de vida. Estén conectados. Los vínculos humanos son lo que más le va a dar felicidad. Tengan un propósito, sueñen en grande. Tengan un propósito que los exceda. Tener un propósito en grande le da bienestar. Así que fíjese si no es un lindo propósito lograr que Uruguay y Argentina cambie la mentalidad y empecemos a ser potencia en el mundo o encarar ese camino, el camino correcto para ser potencia económica basada en la innovación, en la ciencia y tecnología, con un pueblo educado y bien nutrido. Tengan un propósito. Además, el altruismo nos da felicidad. El altruismo activa los circuitos del placer del cerebro. Además, concentrarse en el presente. Un cerebro atento al presente es un cerebro más productivo y más feliz. Y no es fácil esto, porque vivimos rumiando acerca del futuro o acerca del pasado. Ahora mismo ustedes dirán, ¿cuándo termina este neurólogo? Ya quiero tomar un café. Toman el café, después, ¿cuándo hago tal cosa? Vivimos rumiando acerca del futuro y el pasado y no nos concentramos en el presente. Estén atentos al presente. Un cerebro atento al presente es un cerebro más productivo y más feliz.
Además, manejen las expectativas. Si yo hoy quisiera ser el 10 de Barcelona, sería el hombre más infeliz del mundo. Pero si yo hoy quisiera tratar de concientizar a mi sociedad que el camino es la inversión en conocimiento, sería bastante feliz porque es lo que estoy haciendo. El manejo de la expectativa impacta en el bienestar. Los genes influyen. Antes se pensaba que un 50%, si miramos el mundo soleado o nublado, dependía de nuestra familia. Hoy sabemos que un 30% es biológico. Pero la conducta humana es una mezcla de lo biológico y el contexto. Pero los genes tienen un rol en nuestro bienestar, un 30%. Y además, con esto termino, hay que tratar de cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. El cerebro crea la realidad. La realidad no es la que está ahí, la creamos todos nosotros. Ustedes están viendo cada uno esta realidad en forma diferente, la está creando su cerebro. Lo que interpreta de lo que digo, de mí, de este evento. La realidad no es como la vemos, sino lo que crea el cerebro en nuestra realidad. Y cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos es una cosa que nos puede acercar al bienestar. Yo puedo irme ahora y decir estuve mal, no me entendieron nada, podría haber dicho esto y me voy a sentir mal. O puedo irme ahora, que es lo que voy a hacer, y decir la verdad que estuve bárbaro. Y me voy a sentir bien. Muchas gracias. Gracias.